Bueno, la idea de hoy es ver qué es lo que vamos a hacer para el trabajo 2 de laboratorio. Les voy a comenzar presentando. Díganme si ahí están viendo la pantalla. ¿Bien? Genial. Bueno. La idea de este TP es trabajar un poco el tema de tiempos de reacción, ¿sí? Con algunas cuestiones de estadística. Nosotros habíamos visto en los laboratorios anteriores, habíamos visto distintas clasificaciones de errores, ¿sí? Una de esas clasificaciones que habíamos visto eran los errores sistemáticos y asistemáticos. ¿Se acuerdan que los errores sistemáticos eran esos que aparecían en todas las mediciones, ¿no? Era como que yo tenía un error que se sumaba a todas las mediciones que yo hacía. Por ejemplo, el error del instrumento, ¿sí? Entonces nosotros le poníamos ese error cuando informábamos el valor que medimos y lo propagábamos con el método de propagación o el del método de máximo y mínimo cuando hacíamos alguna medición indirecta, ¿sí? Y a partir de la incertidumbre calculábamos el valor centrado y el error. Ahora, los asistemáticos, esos todavía no los trabajamos y son los que vamos a trabajar ahora, son los errores aleatorios, ¿sí? Los errores al azar, que digamos no los podemos adjudicar una fuente en particular, pero tenemos que lidiar con ellos, ¿sí? Y la forma de hacerlo es a partir de estadística y de probabilidades. Para eso necesitamos contar con varias mediciones de una misma cosa. Supongamos el siguiente ejemplo. Yo entro a un cuarto, ¿sí? Y mido la temperatura. O en una caja, ¿sí? Yo coloco un termómetro, mido la temperatura y me da 30 grados centígrados. Después saco el termómetro, dejo que entre en régimen, no sé, que alcance un valor de base fuera de la caja y lo vuelvo a colocar adentro y me da 30,3, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, ¿es 30 o 30,3? ¿Hago el promedio o qué hago? Bueno, hago una tercera medición, a ver si una tercera medición me valida alguno de estos dos resultados, ¿sí? Y una tercera medición me da 29,9, ¿no? Entonces son todas distintas y no responden a un error del instrumento o a un error mío a la hora de medir, sino que simplemente, como cualquier sistema real, va a tener acoplado un error aleatorio, ¿sí? Entonces, la solución a esto es hacer muchas mediciones. Hacemos muchas mediciones y sacamos algo de estadística en base a eso, ¿sí? Una de las herramientas más útiles, ¿sí? Que podemos usar es lo que llamamos histograma, ¿sí? Y distribuciones. Entonces, supongamos que yo hago como muchas mediciones de una misma cosa, y acá tenemos los resultados de esas mediciones, ¿sí? No sé, puede ser temperatura dentro de un horno, humedad relativa en un cuarto, puede ser cualquier cosa. No le puse unidades para no complicarla más. Y digamos que yo me dio 61, ¿sí? El número 61 me resultó en 3 ocasiones, ¿sí? Después me di 62 10 veces y así sucesivamente. No en este orden en particular, sino así azaroso, solamente acá lo puse más resumido y coloqué, bueno, en esta columna la cantidad de veces que medí cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, una forma práctica de representarlos es lo que llamamos el histograma, ¿sí? Que es esto que está acá.
Un histograma lo que hace es una gráfica de conteo o frecuencia en función de las mediciones. En general, si lo buscan, posiblemente encuentren frecuencia acá. Pasa que frecuencia físicamente nosotros lo vimos con otra definición, es otra cosa. Entonces, no sé, yo a mí en particular prefiero ponerle como conteo, ¿sí? Sí, un conteo de la cantidad de veces que medí cada valor, ¿sí? Y acá en el eje horizontal, la medida, ¿está bien? Entonces, lo que uno hace es graficar con barras cuántas veces se dio cada una de las medidas. Entonces, 61 se dio 3 veces, ¿sí? Entonces, la barra esta llega hasta el 3 en el eje vertical. 62 lo medí 10 veces, ¿sí? Y entonces la barra llega hasta el 10. Y así sucesivamente con cada una de las mediciones que tenemos acá, ¿está bien? Una de las cosas que uno tiene que evaluar a la hora de hacer el histograma es el rango que yo tomo para cada una de estas barras, ¿sí? Que le llamamos intervalo o clase. Digamos, acá, en este caso, era bastante sencilla la elección porque yo me di estos valores, ¿sí? 61, 62, 63, o sea, números enteros encima de uno en uno, entre 61 y 68. Entonces, el rango que tenemos acá está centrado, cada rango en esos valores directamente, el 61, 62, 63, 64, ¿sí? Pero no siempre vamos a obtener valores así tan lindos, con números enteros, y posiblemente tengamos huecos en el medio, bueno. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros medimos, los valores que nos resultó y cuántas veces medimos, nosotros primero dividimos la escala esta que está acá abajo en distintos intervalos, ¿sí? Ahí están viendo el pizarrón, ¿no? Bueno, vamos a ver con un ejemplo eso que les acabo de decir, ¿sí? Supongamos que hacemos una medición, ¿sí? de una longitud cualquiera. Y obtenemos los siguientes resultados, ¿sí? Yo lo coloco en una tabla y de vuelta, como antes, lo pongo así como resumido, ¿sí? Yo medí, o sea, lo coloco como el valor que medí y el conteo, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que medí ese valor, ¿sí? O sea, yo hice 15 mediciones. Entonces, obtuve el valor 2,2 una vez, ¿sí? 3,1 lo obtuve 2 veces, 4,6 lo obtuve 3 veces, 5,1 lo obtuve 2 veces, 5,2 4 veces, 6 2 veces y 7 una vez, ¿sí? Esto me da 2, 3, 6, 8, 10, 14, a ver, muy bien. Perfecto. De vuelta, digamos, esto yo lo estoy colocando en orden de menor a mayor y con el conteo que tiene cada uno, ¿sí? Es como que yo ya hice las 15 mediciones, que bueno, de estos valores, todos estos estarían así como distribuidos, de acuerdo al orden en que yo medí, y después los coloco en un orden de menor a mayor y pongo cuántas veces medí cada uno de esos valores, ¿sí? Bien.
¿Cómo armamos el histograma a partir de acá? Primero tenemos que seleccionar la cantidad de intervalos, ¿sí? O sea, la cantidad de barras que vamos a utilizar. Hay un método, sí, hay una norma que se las voy a mostrar, pero tiene sus limitaciones, ¿sí? Se suele usar algo como esto. Este sería la cantidad de intervalos. Esta n que está acá es la cantidad de mediciones. ¿Sí? Entonces vamos a usarlo con este ejemplo. Yo tengo que m, en mi caso acá, va a ser 1 más 3,3 del logaritmo natural de 15, que es la cantidad de mediciones que tengo, ¿sí? Eso me da un número no entero, ¿sí? Pero como la cantidad de barras que va a tener el histograma es una cantidad entera, ¿sí? Entonces lo redondeo y aproximadamente me da a mí 10 en este caso. ¿No se ve bien por la iluminación? A ver, denme un segundo. Ahí se ve. Genial, gracias. Bien, entonces, decíamos, esto me da la cantidad de barras que va a tener el histograma, y en este caso me dice que lo puedo representar con 10 barras, ¿sí? Entonces veamos qué significa eso. En mi caso, yo tengo un rango de valores medidos, ¿sí? Que va entre 2,2 y 7, ¿sí? Entonces, ¿qué longitud va a tener cada una de estas barras? Bueno, si yo el rango que tengo va entre 2,2 y 7, puedo hacer esa diferencia y dividirlo por la cantidad de barras, ¿sí? Y eso aproximadamente me da 0,5, ¿sí? O sea, cada barra va a ir de 0,5 en 0,5, ¿está bien? Entonces, en el caso de lo que tenemos acá, voy a borrar esto. En el caso yo tendría, bueno, un rango 1 que iría, si esto va de 0,5 en 0,5 y empieza en 2,2, puedo comenzar el rango, por ejemplo, entre 2 y 2,5, ¿sí? El primer rango. Entonces, digo, el valor medido que sea mayor a 2, mayor o igual a 2 o menor o igual a 2,5, ¿sí? El rango 2 va a ser mayor a 2 y menor o igual a, a 2,5, menor o igual a 3. Acá fíjense que el 2,5 yo lo estoy incluyendo en el primer rango, ¿sí? Y ya no en el segundo, ¿está bien? Y así sucesivamente con los valores extremos de cada rango que está acá. Entonces, bueno, así voy a tener todos los rangos. 2,5 a 3, 3 a 3,5, 3,5 a 4, 4 a 4,5, 4,5 a 5, bueno, y así, vamos a completarlo.
creo que están todos. Son 3, 6, 9, 10 rangos. Ok. Entonces, las barras van a estar determinadas por cada uno de estos rangos que aparecen acá, ¿sí? Por lo tanto, bueno, lo copié todo y ahora lo tengo que borrar para hacer el histograma, ¿sí? Pero bueno, se entiende, ¿no? Cómo se construye cada uno de los rangos de acuerdo al ancho que les asigné, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos el histograma. Esto, como dije, frecuencia o conteo, ¿sí? Y el eje horizontal es, bueno, las mediciones, las medidas que yo obtuve, ¿sí? Y tenemos 10 rangos. Entonces, el primer rango, dijimos que iba entre 2 y 2,5, ¿sí? Entonces veamos acá, del listado de datos que tenemos, cuántos valores van entre 2 y 2,5. Acá tenemos solamente el 2,2 una vez. Entonces, esta primera barra tiene una longitud de 1, ¿sí? Una altura de 1. Después entre 2,5 y 3, entre 2,5 y 3, fíjense, no tenemos nada en el medio, ¿sí? Entonces, acá no hay nada, es 0. Entre 3 y 3,5 tenemos dos valores, por lo tanto esto va a llegar acá a 2. Entre, esto sería 2 a 2,5, 2,5 a 3, 3 a 3,5, 3,5 a 4, de vuelta no tenemos nada. De 4 a 4,5 tampoco, ¿sí? No hay ningún valor. De 4,5 a 5 vamos a tener estos tres valores que están acá, ¿sí? Entonces esto llega hasta 3. De 5 a 5,5 tenemos estos 6 valores, ¿sí? Más o menos por acá arriba. Después de 5,5 a 6 vamos a tener estos dos valores. Se baja esto hasta 2. Y de 6,5 a 7 tenemos 1, ¿sí? Bien, entonces fíjense, bueno, acá nos quedó el histograma, ¿sí? Con los datos que teníamos, con 10 intervalos, 10 clases que elegimos, ¿sí? Entre 2 y 2,5, 2,5 y 3, y así sucesivamente. ¿Está bien? Bueno, de acuerdo a los valores que nosotros registramos y la cantidad de mediciones que hicimos, esa que les mostré es una norma que suele aparecer, que la pueden llegar a encontrar en los libros, en algún lado, pero no es infalible, ¿sí? Fíjense que acá, en este caso, me quedaron acá 3 huecos, ¿sí? Es decir, depende de lo que yo quiera mirar. Por ahí yo quiero cambiar el ancho de los intervalos, ¿sí? Cambiar la cantidad de intervalos que tengo, de acuerdo a lo que quiera ver. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo 5 intervalos? ¿Sí? Si yo tomo 5 intervalos que vayan de esta manera, yo elijo 5 intervalos, esos intervalos van a ir de vuelta, arranco en 2, por ejemplo. Entonces, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. ¿Sí? Elijo esos 5 intervalos y me fijo ahora, de acuerdo a los datos que tengo, cómo quedarían cada barra. La primera de 2 a 3, ¿sí? Bueno, tengo acá un valor, ¿sí? En ese intervalo, de 2 a 3. Entonces sería 1. De 3 a 4, yo voy a tener 2 valores, ¿sí? 2 veces salió 3,1. Después, de 4 a 5, vamos a tener entre 4 y 5, vamos a tener 3 valores. De 5 a 6,
estamos entre este y este valor, todos incluidos, entonces tendríamos 4, 5, 6, 7, 8, es decir, bueno, este se va bastante arriba, y después de 6 a 7, el 6, recuerden, bueno, yo le coloqué menor o igual acá, en el intervalo anterior, y acá el 6 es menor al valor medido, es decir, en el último no está incluido este extremo, entonces solamente estaría incluido el 7, por lo tanto tengo 1, ¿sí? Y bueno, ahí no me quedan intervalos, por ejemplo, sin valores asignados, ¿está bien? Me quedan las barras todas juntas. Eso, nada, no está mal ni lo anterior ni esto, son como distintas formas, porque uno puede tener la libertad de elegir cuál es el ancho de cada intervalo, cuántas clases e intervalos elegir, de acuerdo a los valores que uno mida y la cantidad de mediciones que haya hecho, ¿sí? Ok. Una de las cosas, o sea, esto es una gráfica que nos permite sacar bastante información así de un vistazo, ¿sí? Por eso se suele utilizar mucho. Ahora, ¿qué cosas podemos sacar de esto? Bueno, una de las primeras cosas es el tipo de distribución que tengo. Cuando uno hace muchas mediciones de alguna cosa, una herramienta importante para representarlas es el histograma y decir, bueno, ¿qué forma tiene el histograma? ¿Sí? Yo con esto trato de unir, ¿sí? Con una línea los valores que me dieron cada altura de las barras, ¿está bien? Y bueno, acá me daría una cosa así, por ejemplo, ¿sí? Esa línea verde que tracé sería como la distribución, la forma de la distribución que tiene mi histograma, ¿sí? La forma de distribución de mis datos. Y hay distintos tipos de distribuciones, ¿sí? Para no hacer lío se las voy a mostrar. Ahí. Eh, ahí está. Ahí yo coloqué, sí, 6 distribuciones típicas, ¿está bien? Fíjense, bueno, tenemos estos 6 histogramas. En este primer caso, es un histograma simétrico, ¿no? O sea, comienzo, los valores más bajos, los valores extremos tienen una cantidad baja de datos registrados, y a medida que me acerco al que sería el valor más probable, va creciendo la cantidad de veces que medí cada intervalo, ¿sí? Entonces tiene una distribución simétrica con un pico en el centro. Esto es lo que llamamos una distribución normal, ¿sí? El B, que está acá, fíjense que tenemos dos picos, ¿no? Es decir, no hay uno solo, no hay un solo valor registrado más veces, sino que tenemos dos picos distintos, y eso sería una distribución bimodal, que le llamamos, ¿sí? Eh, Después también podemos tener valores que estén sesgados, es decir, los valores más repetidos aparecen más a la izquierda de la gráfica, y a medida que me alejo, la cantidad de mediciones que hice de cada valor va bajando, ¿sí? Como se ve acá. Entonces, este sería una distribución sesgada a la izquierda, esta es lo mismo, pero sesgada a la derecha. Acá yo no tengo mucha diferencia, ¿sí? No hay un patrón de acuerdo al valor que yo haya medido, entonces tenemos más una distribución uniforme. Y esto sería algo más aleatorio, ¿no? O sea, va creciendo, va bajando a medida que cambia el intervalo de manera aleatoria, no encuentro un patrón determinado. En lo que nosotros vamos a hacer, y cuando en general uno hace mediciones de una misma cosa bajo las mismas condiciones, lo que uno espera obtener es esta primera gráfica, ¿sí? Es este primer tipo de histograma. Una distribución normal donde el valor centrado sea el valor más probable y el valor que más veces yo haya podido medir. Y bueno, va a haber, por supuesto, ese error asistemático que
va a hacer que los valores de cada medición vayan cambiando, entonces también va a haber algunos valores alejados de ese valor centrado, pero a medida que más me vaya alejando, menos veces habré medido esos valores, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, esas serían las distribuciones, ¿sí? Y ahora, ¿qué valores uno puede sacar de ahí? ¿Sí? ¿Qué características, qué elementos estadísticos uno puede rescatar de las distribuciones, ¿sí? O de las series de datos que tengamos? Bien, las más importantes y las que podemos usar en la práctica que vamos a hacer, bueno, fíjense esta que quedó acá, ¿sí? Aprovechándola, no es una distribución normal, sino que van creciendo la cantidad de valores que medida a medida que aumenta el rango, ¿sí? Entonces sería más una distribución sesgada a la derecha, ¿no? Es decir, correspondería a una serie de datos donde yo tenga una mayor cantidad de valores altos y una menor cantidad de valores bajos, ¿sí? Bien. Ok, entonces, ¿qué cosas podemos rescatar tanto de los histogramas y también poder calcularlos, ¿sí? Algebraicamente? Bueno, una de las cosas es lo que llamamos moda, ¿sí? La moda es el valor más frecuente, ¿sí? Más veces repetido, eso en nuestro histograma sería el pico del histograma, ¿sí? En el caso de los datos que teníamos nosotros acá, por ejemplo, yo medí 4 veces el valor 5,2. Entonces, en nuestro ejemplo, la moda, ¿sí? Sería 5,2, ¿sí? Después, otra cosa es la mediana. Sería como el centro de la distribución. Es decir, no importa cómo sea la distribución, si es una distribución normal o si es una distribución sesgada, ¿sí? El centro de esa distribución, ¿sí? La mitad de la distribución es lo que llamamos la mediana, ¿sí? Que es diferente al valor medio, a la media, ¿sí? La media sería como el promedio. Es decir, nosotros tenemos si esto lo llamamos un vector X, ¿no? Con toda esta cantidad de valores medidos, el promedio sería la suma de cada uno de los valores dividido la cantidad, ¿no? O sea, yo sumo todos estos valores y lo divido por la cantidad de mediciones, y eso me da el promedio o la media o el valor medio, ¿sí? De mi distribución de datos. ¿Está bien? Otra cosa es la desviación estándar. Donde la desviación estándar dentro de lo que son las distribuciones sería como una dispersión de los datos, es decir, está relacionado, no es directamente, ¿sí? Pero está relacionado con el ancho de la distribución, ¿sí? Y bueno, esto yo les muestro cómo se calcula, pero no vamos a ahondar en mucho más detalle con eso. Sería la sumatoria de la resta entre el promedio y cada uno de los valores cuadrados sobre n-1. Esto que está acá es la desviación estándar. O sea, si yo quiero calcular la desviación estándar de toda esta serie de datos, lo que tengo que hacer es tomar el valor medio, ¿sí? Y al valor medio, para cada uno de los valores,
al valor medio yo lo resto por ese valor, elevo eso al cuadrado, ¿sí? Y lo hago a eso con cada uno de los valores. Y sumo a todo eso, ¿sí? Sumo todos esos resultados, lo divido por la cantidad de mediciones, menos 1, y le aplico la raíz cuadrada. Eso sería la desviación estándar, ¿sí? Posiblemente ustedes encuentren la definición formal de desviación estándar, que es dividido n solamente, ¿sí? Pero bueno, se suele usar esta n-1, ¿sí? Por una cuestión de que no estaría, o sea, la desviación estándar calculada de esta manera no estaría sesgada, ¿sí? Eh, lo digo solamente porque tal vez encuentren la misma fórmula solamente con n y no con n-1. Bien, entonces, volviendo a las distribuciones, ¿sí? Cada una de estas cosas, ¿dónde las vemos en las distribuciones? Supongamos que yo tengo una distribución así, normal, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, la moda es el valor más frecuente y bueno, va a ser la barra más alta, ¿no? El valor más frecuente. Entonces, esto que está acá es la moda. Ahora, como es una distribución simétrica, ¿sí? La mediana está a la mitad de la distribución siempre, y al ser simétrica, bueno, coincide con la moda, ¿no? ¿Está bien? Y justamente al ser simétrica, si yo hago el valor medio, sumo todo y divido por la cantidad, lo que me va a dar es un valor muy cercano, o si es perfectamente simétrica, me va a quedar también acá, ¿sí? Va a coincidir ahí. En general, cuando hagamos mediciones, en lo que vamos a hacer para el laboratorio y en cualquier otro caso también, en general nos va a dar que estos tres valores coincidan plenamente, ¿sí? Vamos a tener la media un poco corrida, ¿sí? De la moda y de la mediana, y eso nos dice algunas cosas acerca de nuestras mediciones, pero en general, bueno, uno espera que la distribución que consiga se asemeje un poco a una distribución normal, ¿sí? Fíjense, si yo tengo una distribución sesgada, ¿sí? Si yo tengo algo que vaya de esta manera, entonces la moda sigue siendo el valor más alto, el valor más repetido. La mediana es la mitad de la distribución empieza acá y termina acá, entonces la mitad, vamos a estar por acá, acá estaría la mediana. Y bueno, y el valor medio, no sé, es sumar todos estos y dividirlo por la cantidad de datos, ¿sí? Seguramente estará más o menos por acá, ¿sí? Es decir, si la distribución está sesgada, esos tres valores ya no coinciden, ¿sí? Y están bastante separados. Cuando uno hace mediciones de una misma cosa bajo las mismas condiciones, es posible que estos tres valores se encuentren más cercanos unos de otros y nuestra distribución se parezca más a esto, ¿no? A una distribución normal. Bien, otra cosa, la desviación estándar. La desviación estándar a mí me dice cuánto me alejo de los valores, del valor medio, ¿sí? Cuánto me alejo del valor más probable en mis mediciones, qué dispersión tengo. Yo acá tengo esta campana, ¿no? Esta distribución normal con este ancho, ¿sí? Bueno, yo podría tener la misma distribución, ¿sí? O sea, haber medido lo mismo y haber obtenido algo de este tipo, ¿sí? Otra distribución normal, pero fíjense que en este caso el ancho de la campana es menor, ¿sí? Entonces, comparando estos dos casos, este que está acá va a tener una desviación estándar mayor que esto que está acá abajo, ¿sí?
Y por ejemplo, si yo tengo, para alguna de las cosas que se utiliza la desviación estándar, es para ver la confianza que yo tengo en mis resultados, ¿sí? En mis valores medidos. ¿Por qué? Vamos a volver a una distribución con las barras. Yo tengo una distribución de este tipo, así, una distribución normal. ¿Está bien? Entonces, desde mi valor medio, que al ser una distribución normal y simétrica, va a quedar acá, ¿sí? Desde ese punto, yo digo, bueno, tuve estas mediciones, ¿no? Ahora, supongo que yo quiero medir, no sé, temperatura, y este valor medio centrado, que coincide por ahí con la moda, el valor que más frecuente medí es 30 grados centígrados, ¿sí? Pero bueno, hubo algunas veces que yo medí con el mismo instrumento y bajo las mismas condiciones y medí 30,1, 30,2, 3, 5, ¿sí? O 29,5. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esos valores que medí son confiables? ¿Sí? Especialmente estos, ¿no? Digo, los valores extremos, ¿están bien? O sea, son parte, pueden ser parte de mi serie de datos medidos, o son valores que yo considero sospechosos o atípicos, ¿sí? Para poder evaluar eso hay distintos métodos. Uno de ellos utiliza la desviación estándar, ¿sí? Que recuerden la calculábamos con la ecuación que vimos antes. Y un criterio que se suele utilizar es decir, bueno, yo tomo desde mi valor medio para acá, ¿sí? Para este lado tomo hasta un límite. Y de acá para acá hasta otro límite. Es decir, me quedo con un cierto valor. Pongámoslo más chico, ¿sí? Supongamos que nos haya dado hasta acá. Hasta ahí y hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo calculo estos valores extremos de confianza? Bueno, sería, si esta es la media, sería el valor medio más 3 veces la desviación estándar, ¿sí? Yo lo pongo como S porque antes lo escribí como S, se utiliza S o DE, ¿sí? De desviación estándar. Y el otro extremo sería la media menos 3 veces la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, al valor medio le sumo 3 veces la desviación estándar o le resto 3 veces la desviación estándar y consigo esos valores extremos. ¿Sí? Digo, hasta ahí, hasta ese rango de valores, hasta este valor máximo y este valor mínimo, hasta ahí considero que mis valores son aceptables. ¿Sí? ¿Está bien? Más allá de que yo sé que el valor más probable sea el que más veces yo haya medido, para tener una estadística de todas mis mediciones. Bueno, yo tomo todos los valores, pero solamente hasta acá y hasta acá, ¿sí? Todos los que caen acá. Y los que caen fuera de eso, entonces no los considero, los elimino, ¿sí? Entonces, eso es algo útil, porque vemos por ahí, durante la experimentación es difícil determinar si yo hice una medición que digo, no, esto está mal, ¿sí? O sea, para no tener que tomar decisiones en el momento en que hice la medición, yo anoto todo. Lo anoto igual, ¿sí? Anoto igual, por más que me haya resultado sospechosa la forma o algo que haya pasado en el medio, ¿sí? De una medición que hice, yo lo anoto igual y después estadísticamente puedo descartar si es que obtuve algún valor demasiado atípico, ¿sí? Otra de las cosas que podemos calcular es lo que llamamos el error estadístico, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio dijimos que nosotros antes vimos errores sistemáticos, ¿sí? O sea,
nosotros tomábamos el instrumento y, bueno, utilizábamos un error que nos informaba el instrumento o que nosotros le asignábamos al instrumento, y ese error se iba a propagar en todas las mediciones que tengamos, ¿sí? Entonces es un error sistemático, y al calcularlo, la incerteza era informada junto con el valor centrado, ¿no? En este caso, si yo hago muchas mediciones de lo mismo, bajo las mismas condiciones, un error que podemos calcular es el error estadístico, ¿sí? Eventualmente podemos sumarlo al error del instrumento, ¿sí? Al error sistemático. Esto sería más un error asistemático, es decir, es como representar el error asistemático, porque yo obtuve distintos valores, pero distanciados del valor centrado de una manera aleatoria, ¿sí? O sea, no, el error se fue dando de manera aleatoria, no asignado a algo en particular o que se haya sumado de la misma manera en todas las mediciones. Ese error estadístico yo lo calculo de esta manera, está por supuesto vinculado a la desviación estándar, ¿sí? Entonces va a ser la suma de la resta entre el valor medio y cada valor elevado al cuadrado, dividido n por n menos 1. ¿Sí? De esta manera uno puede calcular el error estadístico, ¿sí? Entonces uno puede informar la media con este error, más o menos este error que calculemos acá, ¿sí? Repito, igual que en el caso de la desviación estándar, esto significa, al valor medio yo le resto cada uno de los valores, a eso lo elevo al cuadrado, sumo todos esos resultados y lo divido por esto, por la cantidad de mediciones multiplicado por cantidad de mediciones menos 1, ¿sí? Y a todo eso, raíz cuadrada, ¿está bien? Digo, en el caso que tenemos acá, porque supongamos que medimos 3 veces algo y nos dio 2, 3 y 1, ¿sí? Entonces, el valor medio de esto sería 6 dividido 3, que es 2. O sea, el valor medio es 2. ¿Está bien? Por lo tanto, para hacer el error estadístico, yo tengo que hacer la suma de el valor medio menos cada uno de los valores, es decir, 2 menos 2 elevado al cuadrado. Esto es una sumatoria, así que sumo, ¿sí? El valor medio menos la segunda medición, que sería 2 menos 3 elevado al cuadrado, y 2 menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Eso lo divido por, la cantidad de mediciones son 3, es decir, tenemos 3 por 3 menos 1, y a eso raíz cuadrada, ¿sí? Eso es lo que significa esta sumatoria que está acá. Tomo el valor medio, lo resto por cada uno de los valores elevado al cuadrado, y sumo todo eso, ¿sí? Esto, a ver, ¿cuánto nos daría? 2 menos 2 me da 0. Esto sería menos 1, elevado al cuadrado queda 1. Y 1 al cuadrado queda 1, o sea, esto me queda 2. Si lo sumo, 2 dividido 3 menos 1, 2, por 3, 6. 2 dividido 6, me queda un tercio. Raíz de eso, aproximadamente 0,6. 0,6, ¿sí? Entonces yo puedo informar acá que el valor medido, lo puedo informar como el valor medio más menos, ¿sí? Ese error estadístico, ¿está bien? De vuelta acá, eso es un error estadístico, es decir, es una forma de tratar de representar los errores asistemáticos que tenemos en nuestras mediciones. Ahora, si yo utilizo un instrumento y ese instrumento tiene un error asociado, yo a este error le tengo que sumar el error instrumental, ¿sí? O sea, como lo calculábamos antes, si es una medición indirecta, hago propagación de errores o método de máximo y mínimo. Si es una medición directa, directamente le coloco el error asociado al instrumento.
y se lo sumo a a este error estadístico para conseguir el error efectivo, ¿sí? Entonces expreso el valor centrado más menos el error efectivo, ¿sí? En el caso de lo que vamos a hacer nosotros, no sé si tenga mucho sentido hacer ambas cosas, me parece que es como mucho. Me parece que no sé, estaría bien utilizar el error estadístico, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué cosas le vamos a calcular lo que acabamos de ver? Como lo decía el título, ¿sí? Vamos a utilizar tiempos de reacción, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver? Acá hay una pregunta. Sí, acá Ramiro pregunta si el error estadístico, si yo tengo 3 mediciones, bueno, es bastante fácil de calcularlo. En el caso de tener 50 hay que hacer lo mismo. Sí, hay que hacer lo mismo, pero yo lo hice acá de forma manual, ¿sí? Para mostrarlo, con 3 mediciones, ¿sí? Uno, si tiene muchas mediciones, hay aplicaciones del celular o incluso en el Excel mismo, uno puede escribir la fórmula, ¿sí? Y arrastrarla para calcularla, ¿sí? No tiene que hacerlo de manera manual, ¿sí? Lo mismo con la desviación estándar o el valor medio, ¿sí? Y justamente, bueno, dentro de la fórmula de error estadístico a que corresponde el símbolo sumatoria. Bueno, este símbolo sumatoria significa sumar esta resta la cantidad de datos que tenga, ¿sí? Es decir, es sumar el valor medio menos el valor medido elevado al cuadrado, ¿sí? Es decir, yo tomo, en este caso, yo tenía 2, 3 y 1 como valores. Entonces, hago el valor medio menos 2 elevado al cuadrado más el valor medio menos 3 elevado al cuadrado más el valor medio menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Que es lo que incluyo acá, ¿sí? O sea, esa sumatoria corresponde a sumar esto que está acá, y el subíndice que está acá significa, bueno, que va desde 1 hasta la cantidad de mediciones que yo tengo, ¿sí? No sé si esa era la pregunta, o si te referías, ¿sí? Genial. Bien, entonces tenemos eso. Vamos a lo que vamos a hacer efectivamente, ¿sí? Tiempos de reacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una regla. Necesitamos una regla más o menos larga. Si no tiene una regla muy larga, pueden utilizar, no sé, cualquier cosa más o menos rígida. Sí, yo acá, por ejemplo, utilicé un cartón y le copié la escala de la regla, 100 centímetros, acá, para utilizarlo, ¿sí? La envidia de la NASA. Entonces, lo que uno hace es, idealmente necesitaríamos de 2 personas, ¿sí? Una persona tiene que sostener la regla y la otra persona tiene que colocar la mano de esta manera en un punto fijo. Supongamos acá, 10 centímetros, ¿sí? Entonces, la otra persona suelta el cartón sin avisarnos, o sea, nos tiene que agarrar desprevenidos, entonces no nos avisa, suelta el cartón y yo reacciono lo más rápido que puedo para agarrarlo, ¿sí? Y acá veo que mi dedo estaba inicialmente en 10 centímetros y lo atrapé en 16. Esto va a tener un margen de error
tremendo, ¿sí? Porque, bueno, de acuerdo a la escala que tengamos, de acuerdo a dónde, cómo observemos la posición inicial y final, va a tener un gran margen de error instrumental, por eso no nos estamos centrando en el error sistemático instrumental, sino en el error estadístico, ¿sí? Después de hacer varias veces lo mismo. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa longitud? Como les decía, idealmente, sí, necesitamos de algún ayudante, alguien que suelte esto sin avisarnos, porque si lo hago yo solo, o sea, si están solos como estoy yo acá ahora, bueno, nada, directamente larguen y agárrenlo, dejen un pequeño delay y traten de agarrarlo siempre más o menos con el mismo delay. Porque digo, si yo hago yo solo esto, muchas veces voy a terminar sincronizando mis dedos de forma tal que ni siquiera lo dejo caer, ¿no? Entonces, si estamos solos, bueno, lo que hacemos es largarlo y dejar un pequeño delay y tratar de dejar siempre el mismo delay, como para poder medir una longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esa longitud? Bueno, vamos a tomar varias mediciones, ¿sí? Yo diría, más o menos unas 50 mediciones. Entonces, las voy a anotar acá, L1, L2, L3, hasta Ln, ¿sí? L sería la longitud que yo medí. Recuerden que siempre tengo que arrancar desde la misma posición y medir la distancia que cayó la regla, ¿sí? ¿Para qué? Porque, bueno, si yo quiero agarrar el celular, ¿sí? y tratar de ver el tiempo que tardé en hacer esto, ¿sí? En agarrarlo, el tiempo ese es muy corto, ¿no? Yo pongo a funcionar el cronómetro y lo detengo, pongo a funcionar cuando suelto la regla, lo detengo cuando la atrapo, y el lapso de tiempo que hay entre esas dos acciones es cortísimo, ¿no? Entonces, bueno, el margen de error nos va a dar altísimo, pero bueno, tenemos una forma más sencilla, ¿sí? De hacerlo, de determinar ese tiempo, que es utilizar justamente la distancia, ¿sí? Que cayó la regla, y bueno, usar lo que ya vimos de cinemática de caída libre, ¿no? Nosotros decimos, bueno, en una caída libre tenemos que, la distancia vertical recorrida es la altura inicial más la velocidad inicial por delta t, más un medio por la aceleración de la gravedad por delta t al cuadrado. Si nosotros lo largamos siempre desde el mismo lugar, entonces esto nos da cero, ¿sí? Es decir, yo puedo agarrar la regla siempre desde la misma posición, desde 10 centímetros, yo veo que en la marca diga 10 centímetros y siempre desde la misma posición, y como en un problema de cinemática, ¿sí? Yo puedo poner acá 10 centímetros y acá el valor real que cayó, o sea, yo lo tengo en 10 centímetros, suelto la regla, la atrapo, y la atrapé en 19, ¿sí? Entonces yo acá puedo poner 10 centímetros, y cuando mida un valor le coloco el valor real, o sea 19, o puedo mover el 0, y decir, bueno, estos 10 centímetros son mi cero. Entonces lo que directamente coloco acá es la diferencia, es decir, directamente la distancia que cayó, que serían 9 centímetros, ¿sí? Por otro lado, es una caída libre, entonces esto también vale 0, ¿sí? Se larga, como lo decía, inicial 0, desde el propósito. Entonces, fíjense, esta I sería lo que yo acá llamé L, ¿no? Esta longitud de caída. Entonces, nos queda esto. L es un medio de G por delta T cuadrado. Lo que yo necesito de acá es el delta T, es el tiempo. Entonces lo despejo, ¿sí? Paso el 2 multiplicando, la G dividiendo, y el cuadrado como raíz. ¿Sí? Entonces, 2L dividido G, raíz cuadrada, eso me da el tiempo de caída, ¿sí? Por lo tanto, a cada uno de estos valores que yo medí, calculo con esta ecuación
su correspondiente tiempo. Entonces, yo ahí voy a tener calculado un delta T1, un delta T2, un delta T3 y así sucesivamente hasta un delta Tn. ¿Sí? ¿Qué hago ahora con esa serie de datos? Con esos tiempos. Bueno, utilizamos todas las herramientas que vimos hace un rato. ¿Sí? Graficamos un histograma, calculamos la media, la moda, la mediana, la desviación estándar y el error estadístico. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos hacer de dos maneras, ¿sí? Lo podemos hacer manualmente, como les mostré antes, o podemos usar algún programa, ¿sí? Yo acá había preparado algunos ejemplos, ¿sí? Déjenme presentarles la pantalla. Bueno, acá yo tengo una serie de mediciones, ¿no? Un número de medición y la medida que obtuve. Tengo 100 mediciones. Alguien escribió acá, no sé. No sé por qué. ¿Hay alguna? Antes de pasar a eso. Ah, no se ve. ¿No se ve la presentación? A ver, déjenme probar de vuelta. Ahí dígame, ¿se ve? ¿Ahora? Abrí un Excel ahí, ¿lo están viendo? ¿Sí? Genial. Bueno, tenemos estas mediciones. El Excel, yo en particular, creo que por un lado tiene la ventaja de que en cualquier computadora lo podemos tener, ¿sí? Pero por otro lado, no es tan directo y trivial. Por ejemplo, para hacer un histograma, yo lo que tengo que hacer primero es determinar acá las clases, ¿sí? Yo acá hice 100 mediciones que van, y todas me resultaron entre 61 y 68. Entonces, lo que tengo que hacer es crearme acá una columna con esos valores, entre 61 y 68, con todos los valores que yo haya medido, o las clases que yo quiera para el histograma, ¿sí? Entonces, lo que hago es ir a datos, análisis de datos, y acá les va a aparecer un listado de cosas, entre ellas el histograma. Entonces selecciono el histograma, abro un cuadro de diálogo, y en ese cuadro de diálogo yo tengo que elegir el rango de entrada, que serían las 100 mediciones que yo hice, el rango de clases es justamente los valores, para ver cuántas veces se repitió cada uno de estos valores. Bueno, yo acá lo que le voy a pedir es un rango de salida en la misma hoja, ahí, en ese lugar, y que me cree el gráfico, ¿sí? Le doy a aceptar. Y bueno, fíjense, me apareció acá un cuadro con la clase y la frecuencia, es decir, el valor,
y cuántas veces apareció cada uno de esos valores. Y por otro lado me graficó el histograma con, bueno, las clases que yo elegí y la cantidad de veces que se repitió cada clase. Como en cualquier otro gráfico de Excel, uno puede hacer modificaciones acá. Puede cambiar la escala, ¿sí? Cambiar, bueno, todo lo que uno puede cambiar normalmente con los gráficos de Excel. También, bueno, las ecuaciones, o sea, especialmente lo que es el cálculo de cada cosa, parámetro estadístico que vimos, yo lo puedo utilizar con fórmulas, ¿sí? Yo acá puedo, por ejemplo, pedirle, si yo le pido la media, entonces vamos a colocar igual a promedio de toda esta columna, ¿sí? Y ahí me saca el promedio. La moda es con un nombre así como suena, moda, entonces ahí me dice que el 64 es el valor que más veces se repitió, ¿sí? La mediana también, con el mismo nombre, mediana, selecciono toda la columna, la mediana coincide con la moda, esto es una distribución y el valor medio es 64,1, es decir, es una distribución bastante normal, ¿sí? Y la desviación estándar tiene un nombre más raro, es esta, ¿sí? Es esta, toda esta columna. Y ahí obtengo la desviación estándar, ¿sí? Que bueno, fíjense que para el valor centrado, el valor medio, que sería 64,1, una desviación estándar de 6,6, es bastante razonable, ¿sí? En cuanto a precisión. Ok, otra opción es utilizar otro programa graficador. Yo acá tengo uno que se llama UTI Plot, ¿sí? Si ustedes buscan, lo googlean, UTI Plot, esto lo pueden descargar libremente, es gratuito, y es bastante sencillo, ¿sí? Fíjense, yo abro el programa y bueno, lo que me da es como el Excel me aparece columnas y filas, y yo lo que hice fue copiar esos datos del Excel acá, ¿sí? Copié y pegué los datos en estas dos columnas. Este programa, por ejemplo, es bastante directo, porque es como orientado a lo que necesitamos en este caso. Yo selecciono toda la columna de medidas, ¿sí? Y le pido, por ejemplo, en análisis, en la solapa análisis, estadística de la columna. Y fíjense, ahí ya me tira toda la estadística de la columna. La mediana, el valor medio, la desviación estándar, ¿sí? Todo lo que necesito. También le puedo pedir que me grafique el histograma. Voy a gráficas estadísticas, histograma. Tengo que ampliar esto. Selecciono la columna. Y me grafica el histograma. Fíjense, bueno, la única desventaja que tiene esto es que inicialmente la gráfica es horrible, ¿no? Porque, bueno, te tira una escala y rangos bastante feos, ¿sí? Pero bueno, eso uno lo puede modificar. Si yo hago doble clic acá en la escala, por ejemplo, acá estaba desde dónde va hasta dónde llega la escala. Bueno, en este caso, yo voy a elegir entre 60 y 69, por ejemplo, y ahí me aparece mejor. Y fíjense que acá en el medio el valor de entre 64 y 65 no me aparece nada, pero eso es por la separación entre intervalos, o sea, el ancho de cada intervalo que elegí justamente hizo que en el medio acá no me aparezca ninguno. Entonces, para evitar eso, lo que puedo hacer es cambiar el ancho de intervalo, ¿sí?
Yo eso lo hago haciendo doble clic acá en las barras mismas, ¿sí? Entonces, acá en la tabla que yo seleccioné, este binning es bin de clase o intervalos, ¿sí? Yo lo saco de automático y le coloco, por ejemplo, el ancho en vez de ser de 0,8 en 0,8, como me lo puso automáticamente, le coloco 1, por ejemplo, ¿no? Y ahí, para ir de 1 en 1, bueno, ahí sí, cada intervalo tiene valores medidos, a lo que corresponde, y ahí me queda una cosa un poco más linda, ¿no? Bueno, tanto el Excel como este no son triviales, hay como varias cosas para verificar, para ver, posiblemente cuando uno lo empieza a utilizar, empieza a cometer errores o a no saber cómo se hace cierta cosa, pero la ventaja que tiene es que una vez que uno lo aprende, después es una herramienta muy útil para utilizar, ¿sí? La otra desventaja del Excel es que esta herramienta de análisis de datos no aparece automáticamente, ¿sí? Creo que en las versiones instaladas normalmente no les aparece, entonces si no la tienen, lo que hay que hacer es ir a Inicio, Archivo, Opciones, Complementos, y ahí elegir herramientas para análisis y lo acepta, ¿sí? Y de esa manera les aparece esto de análisis de datos. Pero bueno, esto es como mucha información de golpe, ¿sí? Pero bueno, está grabado en la clase y por supuesto siempre estamos para que nos consulten, nos pregunten, ¿sí? Lo importante en primera instancia es hacer las mediciones y tener los cálculos de los tiempos, ¿sí? Y después, bueno, van probando cuál método les resulta más cómodo para poder graficar el histograma y calcular las estadísticas, ¿sí? Bueno, lo que se les va a pedir, como siempre, es el informe, ¿sí? Con la misma estructura, formato del informe anterior. De las cosas que se pueden discutir acá un poco es Sí, 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 sí. Ahí me preguntan si pueden hacer las cuentas manuales y los gráficos en Excel. Sí, sí, pueden hacer las cuentas y el gráfico a mano si quieren, o lo pueden hacer en Excel o en el programa. Digamos, yo les mostré varias opciones, o las que a mí se me ocurrieron, por lo menos, pero ustedes elijan la forma con la que más cómodos se sientan, ¿sí? Hasta incluso, hay aplicaciones del celular que esta vuelta no me avivé de descargar alguna para mostrarles, pero me acuerdo que lo había hecho hace un tiempo. Si buscan alguna aplicación de estadística, ustedes pueden colocar los datos y les grafica también el histograma, les calcula las estadísticas, ¿sí? Y eso lo pueden después exportar o enviárselos por mail. Hay como muchas opciones, ¿sí? Así que ustedes, de acuerdo a cómo se sientan más cómodos, utilicen la forma que mejor les resulte, ¿sí? Y bueno, ¿de qué cosas podemos discutir, ¿sí? A la hora de escribir el informe? Bueno, lo que es la introducción, como siempre, explicamos un poco cuál es la idea, el objetivo, ¿sí? Recuerden que también tienen en la guía, al final de la guía tienen la descripción del TP2, y ahí les explico un poco más. Es más o menos lo que estuvimos charlando. Ahí les va a aparecer dos actividades, una que es justamente esta con la regla y calcular el tiempo de reacción, y otra que es con un sonido, con un metrónomo, pero ese no lo vamos a hacer, ¿sí? Después, bueno, como siempre, en la parte experimental explicamos los instrumentos que utilizamos, ¿sí? Cómo hicimos la experiencia, cómo hicimos el experimento.
Y de los resultados en sí mismos, lo que podemos discutir es justamente, por ejemplo, entre la moda, la mediana y el valor medio, qué diferencias hay, ¿sí? Sabemos que la mediana es el centro de la distribución, la moda es el valor que más veces yo medí, y la media es el promedio de todos los valores. ¿Qué diferencias hay entre esos tres valores? Por ejemplo, si hay mucha diferencia, si hay poca, eso nos dice si nuestra distribución es normal o no. Pueden probar, al calcular la desviación estándar, pueden probar eso de a la media, sumarle 3 veces la desviación estándar y restarle 3 veces la desviación estándar y ver si alguno de los valores que nosotros tenemos registrado cae fuera de ese rango, para decir que es un valor atípico y que uno lo puede descartar, ¿sí? Es medio difícil que pase eso, pero puede llegar a ocurrir. También podemos hablar un poco de precisión y exactitud en estos casos. Si yo tengo mi distribución, pongamos de vuelta una distribución normal, bueno, el valor centrado es este que está acá, ¿sí? Este sería el valor medio, la moda, en una distribución normal. Bueno, y ese valor que más veces medí, ¿qué tan lejos se encuentra, por ejemplo, de el valor de referencia? ¿Sí? Esa distancia a mí me habla de la exactitud. En este caso, esto se los menciono, pero en este caso esto no es aplicable, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un valor de referencia al cual acudir, ¿sí? Lo que vamos a medir es nuestro tiempo de reacción, que puede variar de medición a medición y que no tiene un valor de referencia dado, ¿sí? Entonces, esto, la exactitud no la vamos a caracterizar en este caso. La precisión está vinculada, bueno, obviamente con el error estadístico, ¿sí? El error estadístico me puede indicar el valor de precisión y el ancho de la campana, ¿no? El ancho de la distribución va a estar relacionado con lo que llamamos precisión, ¿sí? Entonces, si son varios en el grupo, cada uno haga las mediciones para tener, también es interesante poder comparar, ¿sí? Si tenemos dos, por ejemplo, dos personas que hicieron las mediciones, pueden comparar los anchos de las campanas, ¿sí? Pueden comparar con respecto a la precisión, la forma, ¿sí? Los estadísticos de cada una de ellas, como para poder sacar más conclusiones al respecto, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió lo que hay que hacer? Excelente. Bueno, esto es lo que a mí se me ocurre para explicar acerca del TP. No sé, Carlos, Vicky, si quieren agregar algo sobre esto. Yo diría de hacer unas 50 mediciones por persona. Me parece que 50 mediciones es una cantidad, eh, una buena cantidad. Eh, la fecha de entrega, creo que era, se me fue, lo había dicho Carlos a eso. Sí, el formato del informe, sí, igual a 8 de julio, perfecto. Sí, el formato de informe igual al anterior, con los mismos apartados, la misma forma de escribirlo, ¿sí?
nosotros vamos a estar, sí, no, en las clases de consulta o por mail, y a medida que lo vayan haciendo nos van preguntando, ¿sí? Cualquier duda que tengan. Especialmente, bueno, una vez que ya tienen los datos y calcularon los tiempos, por ahí el tema de ver el ancho de cada intervalo, de cada clase, de los histogramas, eso vieron que es más o menos una prueba y error, ¿no? Yo les mostré una fórmula como para estimar una cantidad óptima de clases, pero vieron que justamente en el ejemplo que les mostré, y muchas veces pasa eso, no es infalible, o sea, me dio una cantidad de clases que no me quedaba un histograma lindo, por lo menos para lo que yo quería ver. Entonces, a veces también es prueba y error, ¿no? Es decir, probando el ancho y la cantidad de clases que yo necesito para poder tener un lindo histograma y ver mejor todo, ¿sí? Así que, bueno, en ese sentido también pueden ir probando y nos pueden ir consultando, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta sobre esto? Sí. Ahí Facundo pregunta por la definición de clases. Vieron que en el histograma uno graficaba, bueno, las barras, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de veces que se repitió eh, las mediciones. Esto que está acá, esta barra que está acá, ¿sí? Involucra un intervalo de valores. Un intervalo que, si ustedes buscan en la bibliografía, lo van a encontrar como intervalo, como clase, ¿sí? Como rango, o incluso como bin, que es es la definición en inglés, pero a veces igualmente en español también lo uso. Intervalo, clase, rango, bin, sí es justamente el ancho que tiene cada una de estas columnas. O sea, a qué valores involucra cada una de esas columnas, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, son todos sinónimos, exactamente. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Aprovecho, bueno, para hacer un par de comentarios mientras se les ocurre alguna otra pregunta. El primero, el otro día subí el video de la clase del miércoles pasado completa. No sé si muchos lo miraron o prefieren, así que los videos los suba completos, que aunque dure 1 hora y media, o prefieren así en bloques como solía hacer de 10-15 minutos cada uno. Bueno, parece que les da igual porque no responden. Eh, después, bueno, supongo que les dará igual. Otra cosa es, bueno, este trabajo en 15 días hay que entregarlo. Y el miércoles que viene, la entrega de problemas. No sé si, Vicky creo que fue la que lo ordenó todo. No sé si ya se los mandó por mail, porque había habido alguna confusión de cuál era el problema 90, 91, 89, porque hay como una doble numeración en la versión 3 del material de introducción a la física. Así que ahora está correcto y eh, traten de tenerlo todo para el miércoles. O sea, ya estamos llegando a las instancias finales de la materia, así que quedaría eso y este informe. Después yo, y no sé si Ariel o Vicky tienen todavía algunos informes yendo y viniendo de la primera parte. Tiene que estar todo aprobado para poder aprobar, regularizar la materia, ¿no? Tener los TP aprobados. O sea, después del 7 de julio
aquellas personas que deban recuperar, bueno, tendrán la instancia de recuperación. La idea es la siguiente, hubo 2 o 3 personas que tienen que recuperar la primera parte y después hay que ver cómo les va ahora con esta entrega. La modalidad sería similar a la que hicimos la vez pasada, los voy a citar por horario, y con Ariel, Vicky o Darío les haremos, o con los 3 o los 4, no sé, los que sean, les haremos preguntas para ver que está todo bien. De vuelta, el TP de laboratorio, el grupo que normalmente le entrega problemas a Adriana, ese grupo me lo entrega a mí. ¿Está bien? Espero que eso no los confunda. Los problemas se los entregan a Adriana, pero los TP de laboratorio me lo entregan a mí. O sea, si fueron equipos, se lo entregan al corrector que se los entregaron la última vez. Entiendo que quedó claro, si no cualquier cosa me dicen. Y creo que no me olvido nada más importante respecto de la materia, así que yo no tengo más nada que decir, así que te dejo a vos, Ariel. Bueno, gracias, Carlos. Una Eh, pregunta, sí, Ariel. sí, Los ejercicios que te tenemos que entregar a vos, el 91 y el 93. El sí. 91 es el de 2 masas de 1 kilo la primera de 10 kilos y la segunda de 1 kilo. Empieza, ¿no? Dame un segundo que abro la guía. Si no hay más consultas sobre el TP, voy a dejar de grabar, ¿sí? Así